de este día con Fabiola Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Hola, Fernando. Hola. Mónica Moureira, académica de periodismo en la Universidad Diego Portales y también participante activa de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, porque si es que vamos a hablar de mujeres, hay que mejor partir por casa. Porque no cuesta nada hablar de mujeres cuando se refiere uno a otra institución, exacto, a otra organización. El problema es cuando uno habla de los distintos temas que tienen que ver con la mujer en la propia, y por lo tanto el palo viene para adentro. Así es que partamos por ¿cuál es la situación real? Yo puedo decir cosas que, por ejemplo, a mí siempre me impresionaron. Yo entré a estudiar periodismo, tuve 1 año y medio ahí, y después me fui a Estados Unidos, pero tuve 1 año y medio, el año 76. Y éramos 4 hombres y 28 mujeres. Esa proporción de estudiantes no se traduce, no es evidentemente reflejo en las realidades laborales. No tiene un minimorum de hombres trabajando. No hay una realidad laboral así, no, pero sí en las escuelas. En las escuelas hay mayor presencia de mujeres estudiando periodismo o estudiando carreras vinculadas a las comunicaciones que varones. Eso es efectivo. Ahora, ¿cómo se produce el que eso eventualmente, que supone que si todas las escuelas es más o menos parecido, tú vas a tener un flujo en el tiempo enorme, mayoritario de mujeres periodistas que de hombres, a la hora de ver cómo se está trabajando la relación, todavía creo es mayoritaria a favor de los hombres, de las mujeres? Bueno, ahí pueden haber distintas salidas. Podría haber una salida a nivel corporativo de cada medio de comunicación que de alguna manera hiciese algún tipo de acción positiva que buscase igualdad de trabajo entre mujeres y hombres y por lo tanto estableciera así, por decirlo de alguna manera, una especie de ley de cuota, que es un poco lo que ha sacado el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas ahora a propósito de la representación de las elecciones en el colegio, y se tratara de hacer un equilibrio. Hay empresas que están trabajando también en eso de hacer un cierre del gap o de la brecha que hay de hombres y mujeres trabajando en las empresas. Eso por un lado, pero por otro lado uno podría pensar que una ley de medios, por ejemplo, como las leyes que se han discutido a nivel de la región, incorpore ese tipo de variables, ¿no? De cómo participan y en qué condiciones participan las mujeres en los espacios laborales vinculados a los medios de comunicación. Y también agregaría que dónde se están ubicando a esas mujeres en los medios de comunicación, porque hemos visto casos, por ejemplo, de algunas colegas que han manifestado o no han manifestado a la comisión y en conversaciones y en debates, diálogos, conversatorios, de que efectivamente, por ejemplo, las invitan a cubrir solo ciertos temas y no las encuentran validadas para cubrir, por ejemplo, temas internacionales o por ejemplo temas que son propios de tribunales o del Poder Judicial. Yo sé que la brecha se ha ido disminuyendo, sin embargo sigue como esa variable definitivamente dónde nos ubican a la hora del reporteo, por ejemplo. Bueno, ese es un gran tema porque los periodistas en general, el periodismo en general es, en términos de su figura histórica, tutelares, es, yo diría, durante hasta hace unos 60 años era dominado básicamente por figuras masculinas, tanto en Chile como siempre se invoca a personas muy importantes, Raquel Correa, Alenka Franulich, qué sé yo, que ya sin duda. En el mundo se releva profundamente la influencia del periodismo. Hay una película incluso que fue candidata al Oscar al respecto, cuando por la muerte de su marido, Katharine Graham se queda como la dueña del Washington Post y tiene que ella vérselas con los editores, directores y todo el trabajo periodístico. Pero en realidad es una cosa que no es fácil cómo se distribuye, porque uno tendría, yo parto de la base, tendría igual disposición, hombres o mujeres periodistas, a interesarse por todo tipo de temas, no por especialidades. Sí. No es fácil, pero es una demanda que ya es bastante global. Es decir, veníamos conversando con Fabiola que en pocos días, en una reunión que se va a hacer en el marco de las Naciones Unidas, a propósito de la condición jurídica y social de las mujeres
bueno, de todos los estados, digamos, que son parte de Naciones Unidas, se va a plantear esta discusión desde el Estado de México y desde la sociedad civil de México de cómo las mujeres no solo acceden más a los medios en tanto la representación o el contenido o la producción de información que se produce, sino que cómo están en los espacios de decisión y cómo logran ser propietarias también de los medios de comunicación. Es decir, la discusión en el caso de México o como en el caso de España, por ejemplo, está llegando a ese nivel. Sí, ahora, uno podría decir cuál es el papel que van a tener esas mujeres en los medios de comunicación. O sea, finalmente esas mujeres van a lograr que se reproduzca información o contenido con menos estereotipos, menos sexista. Eso es algo que se va a tener que discutir cuando ya las mujeres estén instaladas. Sí, ahora, convengamos una cosa, estamos conversando con Fabiola Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Género del Colegio Periodista, y Mónica Maureira, académica de periodismo de la UDP y también participante de esa comisión. Convengamos que no existe, a mi modo de ver, yo tengo harta experiencia en esto y creo que he trabajado mucho con más mujeres que con hombres, pero no existe, a mi modo de ver, una cosa intrínseca en términos en la actividad del periodismo que tengan más unos u otros. O sea, yo he trabajado con mujeres cómplices mías, y yo cómplices de ellas, en determinados trabajos en conjunto, en temas desde las cosas más brutales que puedan haber en términos de derechos humanos, o las cosas más sofisticadas o técnicas que puedan haber en materia económica, o las cosas más, qué sé yo, social humanas como policía. Y no hay necesariamente algo que uno pueda reparar y decir, no, mira, están más dotados los hombres para este tipo de reporteo, están más dotadas las mujeres para este tipo de trabajo reporteo. Pero Fernando, esa puede ser quizás tu experiencia, porque en la práctica pareciera, como decía hace un instante, la brecha parece disminuir, pero siempre se logra situar tanto a las profesionales que puedan trabajar o cubrir ciertas áreas, como también dónde están consignadas las mujeres al interior de los medios de comunicación. Entonces, claro, hay experiencias sin duda alguna particulares, como ha sido quizás tu caso, y otros que también podamos conocer, pero no pareciera ser la máxima en realidad. Todos los datos de investigaciones de la Federación Internacional de Periodistas, de la UNESCO, de Naciones Unidas, a través de unas mujeres, nos están diciendo con cifras, con datos duros, que es al contrario. Sí, que la mayoría de las noticias que se producen hay una escasa participación o presencia de las mujeres, que las noticias llamadas duras no las producen las mujeres, que los cargos directivos están mayoritariamente en manos de hombres, y además también dan cuenta de una deficiencia o un déficit en la formación. Sí, claro. De los periodistas y de los comunicadores o de las personas que se dedican a las comunicaciones en temas de género y enfoque de derecho. Y ese déficit también está ampliamente documentado. De hecho, tan así que podría ser una anécdota, pero en el caso de todo el fenómeno Me Too y del Time Up, el New York Times termina contratando a una mujer como una editora solo para temas de género, una editora de género, o sea, que sea capaz de ir mirando todo el contenido del New York Times desde esa perspectiva. Sí. Hay otro punto que yo creo que es interesante. De hecho, tenemos un caso, el de Rayén Araya en BioBio, en TVO TV, que cada cierto tiempo este tipo de casos aparecen, porque yo reconozco, porque me ha tocado lidiar en algunos casos con personas que piensan así, que consideran que la periodista tiene un hándicap natural por el hecho de que puede quedar esperando guagua y por lo tanto tiene que ausentarse durante un tiempo. Y uno tiene que hacer lo que para mí es un problema de calendario, o podría ser un problema de agenda, así guardar los días, buscar reemplazantes y puede que vuelva. Para otras personas es un problema de dificultad objetiva. Lo piensan así, piensan que, oye, para este tipo de temas que son súper importantes y que son de continuidad seguida, tienes que seguir temas permanentemente. No es tendencias, te pongo un ejemplo. Sí, claro. No es tendencia que sale una vez al mes y tú reporteas durante 10 días y después te vas otros 10 días. Entonces eso tenga su guagua, etc. Pero para los temas política todo el día, economía todo el día, policía todo el día, prefiero un hombre. Porque me asegura la continuidad. Por cierto, porque está en una visión más bien
tradicional, por decir así, a propósito de que somos las mujeres las que nos tenemos que hacer cargo, digamos, de la maternidad por razones naturales, ¿no? Pero ese yo creo que es un tema que se debe presentar muy constantemente. En los medios de comunicación, muy constantemente. Esto no es inédito lo que pasó en el caso. Absolutamente. Lo que pasa es que es un tema que tuvo cierta connotación pública y porque además venía también... fue como la gota que rebasa el vaso, ¿no? A propósito de lo que ya había pasado en el verano con otras mujeres periodistas también en la corporación de Ñuñoa, a propósito de situaciones un tanto discriminatorias o arbitrarias, a propósito de la vestimenta, también vinculados con el ejercicio de la maternidad. Sí. Efectivamente no podían continuar en sus cargos porque pareciera que se les castigara a las mujeres por estar en edad reproductiva o por la maternidad y porque están asociados los roles tradicionales de género. Entonces a un hombre no se le cuestionaría si se embaraza o tiene que ir a cuidar a los hijos, pero sí efectivamente es una constante en Chile y en diversos espacios que efectivamente a las mujeres se les castiga y discrimina por aquello. Bueno, de hecho... esto que nosotros lo estamos viendo en términos de los medios de comunicación, pero muchísimo tiempo antes estuvo reproducido en, por ejemplo, todos los planes de ISAPRES que tenían un castigo particular, pero había un plan especial que se llamaba sin útero, claro, con o sin útero, claro. Con o sin útero, y por lo tanto hay un tema ahí. Sí. Pero ¿qué tanto se ha avanzado? ¿Cómo ven? Es que ahí yo diría que tocamos el punto clave a propósito de la radio, que es que la percepción que nosotras tenemos es que efectivamente los medios están quedando un tanto rezagados de estas discusiones. ¿Sí? Rezagado de las discusiones de cómo nos vamos formando, tanto antes de ser profesionales como durante la profesión, y cómo los medios en tanto empresa o centros de trabajo asumen o se responsabilizan de lo que más que mal está en la norma, ¿no? O sea, en el Código del Trabajo está salvaguardado los derechos de las mujeres vinculados a la maternidad y otros vinculados también a la paternidad, a propósito ahora del postnatal parental. Pero también cómo se insertan en estas otras discusiones. Hay empresas públicas y privadas que están tomando lineamientos y procedimientos que tiene que ver con la conciliación, con la corresponsabilidad y que tiene que ver, entre otras cosas, también con una situación que también sucede en los medios de comunicación, con situaciones de acoso laboral o de acoso sexual que no están reguladas, o sea, ni siquiera están discutidas al interior de los medios. Y va a pasar, como pasó también en las universidades a propósito de las situaciones de acoso o en los colegios, que van a empezar a hablar, van a empezar a estallar estos temas y nos vamos a encontrar con medios que no tienen política. También un estudio que hizo muy recientemente la Federación Internacional de Periodistas habla sobre las situaciones de acoso y de violencia de las mujeres en los medios de comunicación o en el marco del desarrollo de su trabajo, y quienes han liderado los procesos de denuncia y de negociación respecto a estos temas han sido los sindicatos. Por lo tanto, uno pensaría también qué es lo que pasa con los sindicatos de los propios medios de comunicación recogiendo estos temas y estos hay sindicatos, porque hay algunos medios que no permiten, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Entonces, ahí hay un tema, ¿cierto? O sea, tenemos ya una traba a propósito de que no hay sindicatos. Habiendo sindicatos, tenemos otra traba más, que es que o las mujeres no participan en los sindicatos, o las mujeres no están demandando, o nuestros colegas que sí están en los sindicatos no están recogiendo estas demandas. O a lo menos uno esperaría que en aquellos medios donde no hay sindicatos hubiesen protocolos que efectivamente permitieran no estar a la base de este tipo de discriminaciones. Y además porque también sabemos que hay muchas de nuestras colegas que han pasado situaciones similares. Tal vez el de Rayén Araya es más público porque ella es mucho más pública, pero hay un temor, y Rayén en sus cuentas de redes sociales ha dicho sin miedo, ella se ha atrevido, sabe el costo que ha tenido su denuncia, ponerlo en lo público, el daño moral, la discriminación, pero sabemos que hay tantas otras colegas que viven y enfrentan situaciones similares y que agachan la cabeza porque tienen miedo o porque dicen que la pega es pega. Entonces, bueno, esa práctica es la que nosotras promovemos que se deben cambiar. Ahora, esa es una situación de violencia al interior de los medios. Sí. Pero nosotros también, a propósito del avance de nuestro trabajo, nos hemos dado cuenta que hay muchas mujeres que están con temor a reportear situaciones de violencia, porque ya han habido amenazas, han habido querellas por injuria y calumnia, hay mucha amenaza. Ahora, a propósito del tema de las redes sociales, que tiene como sus dos lados, ¿no? Un lado positivo y un lado complejo para las mujeres que transitan por esos mecanismos de comunicación, amenazas veladas.
Es decir, ayer a mí me escribieron cómo lo podían hacer a propósito de denunciar en un medio regional. Una periodista está preocupada cómo escribir una nota a propósito de una denuncia sobre violencia, una persona que aparentemente en la región es muy connotada, tiene mucho poder. Entonces, ya se están dando este tipo de situaciones de manera más pública, no es que no se hayan dado antes. Ahora, este es un tema antiguo en el periodismo, el que tú planteas ahora, y que no es algo que escuchemos por primera vez. En determinadas condiciones periodísticas, en determinadas investigaciones periodísticas, el periodista incurre en riesgo. Y da exactamente lo mismo si esa persona es hombre o mujer, incurre en riesgo. Un periodista hombre o mujer que intenta investigar una banda de narco tiene que saber que si es que acepta esa tarea y si es que la va a hacer, probablemente tiene riesgo. Si es que tú haces periodismo en un marco distinto a una democracia, corres riesgo y tú sabes que corres riesgo. Y por lo tanto, hay una situación que también, porque hay muchas personas hombres o mujeres, da exactamente lo mismo, que son periodistas, que creen que el periodismo es una especie de estatus supra resto de la humanidad, digamos. Como estás protegido por ley para un montón de cosas, te da una especie así como que eres el equivalente al médico, digamos, que cree que salva vidas y por lo tanto está más cercano a Dios que otras personas, digamos. Pero ahí hay una pequeña inflexión, diría yo, que es que hay un sentido común instalado y la sociedad estaría la mayoría de acuerdo que el narcotráfico es un crimen organizado, ¿sí? Pero cuando se trata de situaciones de violencia, de acoso sexual, de delitos sexuales o de violencia sexual, no está tan instalado que eso efectivamente es un crimen o un delito, sino que más bien está naturalizado. Convengamos que ese es un problema del interpretador, porque lo que nosotros hacemos es, en gran medida, los periodistas lo que hacen es colocar datos, información, verdades a disposición de mucha gente, verdades que quienes incurrieron en ese tipo de situaciones no querían en primer lugar de que se supieran. Y por lo tanto tú siempre incurres en algo que otra persona puede considerar que es puede ser para ellos un acto provocador. Y eso uno tiene que saberlo si quiere dedicarse a esto, porque es así. Hay, como decía muy bien en una película, no me acuerdo quién era la persona, que decía, mira, yo aprendí 2 cosas del periodismo: a decir la verdad, y yo sé también cómo no provocar daño. Lo que no sé es cómo se hacen las 2 cosas al mismo tiempo. Porque tú siempre provocas algún grado de daño. Sí, por cierto. Y la gente reacciona de distinta manera. Bueno, y lo que tú dices va muy en relación al informe reciente que sacó Reporteros Sin Frontera, que evidencia cómo las investigaciones que realizan mujeres en temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres en distintos países tiene un costo muy importante. De hecho, hay 11 periodistas, hombres y mujeres, que han sido asesinados, otros amenazados. Entonces, claro, efectivamente tiene relación con lo que tú dices, cuánto es el riesgo que se corre cuando uno investiga ciertos temas, sobre todo aquellos que ellos incluso han denominado como depredadores de cómo están tratando a las y los periodistas. Oye, que desafían ciertas temáticas. Me queda poco minuto, pero me encantaría tocar un tema que está acá. ¿Cómo se traduce esto en términos de un respeto mutuo, una convivencia profesional como corresponde en los currículum de prácticas universitarias? Porque yo creo que ahí hay de todo, para serte franco. Sí. Es un tema. Bueno, ese también es un tema. Para quienes hacemos clase y tenemos vinculación especialmente con alumnas y alumnos, pero la queja viene más de las alumnas, ciertamente. O sea, sienten, digamos, que hay una presión distinta y diferenciada respecto de sus compañeros varones. Es decir, no voy a caer en infidencias, pero durante el verano recibí muchos SOS a propósito de eso. Y yo creo que eso no es que no haya pasado antes. Yo creo que las mujeres estamos teniendo más conciencia respecto de dónde están los límites, ¿sí? Y hay límites que no queremos que se traspasen. O sea, yo creo que ahí está el tema. Y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, los medios se van a tener que hacer cargo de ese tema, tanto en términos de cómo se produce la información como se traduce en políticas internas. O sea, creo que esto
va a ser un fenómeno que se va a tener que dar en el corto plazo. Ahora, hay a disposición de los medios de comunicación, ya ha habido durante mucho tiempo, material suficiente, muchas hemos estado en disposición de conversar con equipos de editores, de programadores, en instancias más directivas, a propósito de dar insumos, justamente para que haya cierta modificación de prácticas a propósito de lo que sucede al interior de los medios de comunicación. Sí. A nivel curricular, quizás faltaría en las propias escuelas de periodismo, de lo que hemos hablado, de que haya cátedras, ramos, mucho más concretos y específicos que aborden de alguna forma, hablen acerca de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en los espacios de los medios de comunicación, también del sexismo en los medios de comunicación, es decir, entregar herramientas en la formación. En la formación. Y eso sirve para ambos lados. Yo me recuerdo que había un curso en la Católica que se llama Ética y Legislación Periodística, pero la ética y legislación periodística no incluía, por ejemplo, por eso me refiero a los cambios curriculares, el análisis de las informaciones que entregaban los medios, la forma en que tú, por ejemplo, aceptas la publicidad en los medios, la forma en que tú tratas sistemáticamente un tipo de noticia con una carga de género a un lado u otro. La cantidad de expertos lo que tú consideras expertos en una determinada publicación para hacer una nota, que en determinadas materias son solamente de un género y no de otra. Exacto. O son oficiales y no fuentes, y no fuentes vinculadas a la sociedad civil o a investigadores o a los toda la ética y legislación periodística está básicamente centrada en torno a la relación que el periodista tenía con su fuente. Si el off the record, si el secreto profesional, las cláusulas de conciencia, la objeción de conciencia respecto de... Pero no tenía que ver con lo que el medio finalmente entregaba como visión. Incluso yo me atrevería a decir que todos los ramos vinculados a ética, por ejemplo, tampoco se están basando en una ética vinculada a los derechos humanos, ni al desarrollo internacional de los derechos humanos. Sí, con ese enfoque, claro. Sí, con ese enfoque, es decir, ese enfoque desde los derechos tampoco es algo que se esté abordando latamente o profusamente en las carreras, ¿no? No solo de periodismo, yo aquí hago un poquito más allá y también involucro comunicación en general a propósito de lo que pasa en las escuelas de publicidad, por ejemplo. Sí. Donde también la publicidad tiene sus propias estadísticas, ¿no? También hay evidencia que se ha levantado a propósito de que quienes dirigen, claro, las mujeres están como para ejecutivas de cuenta en el ámbito de la publicidad, y los hombres para dirigir, o los hombres en tanto creativos, ¿no? Exacto. Y tenemos la experiencia que tenemos a propósito de cómo se instalan ciertas campañas publicitarias. Sin duda. Nos tenemos que ir. Fernando, quisiéramos solo recordar que la Comisión de Género del Colegio de Periodistas está fuertemente desde marzo en adelante con su campaña Medios No Sexistas, y hoy, por cierto, estamos convocadas a ser parte de la movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer, con todas las estudiantes de periodismo y las comisionadas que hacen parte de este espacio. Fabiola Gutiérrez, muchas gracias. Mónica Maureira, también muchas gracias a ustedes, y nos encontramos mañana. Chao, chao. Crédito de consumo Banco Security. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Y Casa Mía, residencia privada. Departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión, somos la clave. Las opiniones